Bueno, como veíamos en el video anterior, las proteínas pueden adoptar una conformación en el espacio y de todas las posibles, la que va a prevalecer es la más estable. Para adoptar esa conformación, las proteínas deben plegarse. ¿M? Y el plegamiento de una proteína va a estar dirigido y estabilizado por las distintas interacciones que los aminoácidos y los átomos que conforman los aminoácidos puedan tener entre sí. Y entre ellas van a estar, por supuesto, el tipo de interacciones que vimos la primera clase. Si vemos a los átomos como esferas con un radio definido, que es lo que se conoce como el radio de Van der Waals, entonces el, el diámetro de los radios de los átomos va a generar un impedimento de superposición. Las cadenas polares del polipéptido, recuerden que la cadena tiene un esqueleto y por fuera de ese esqueleto quedan las cadenas polares y no polares de los distintos aminoácidos. Esas cadenas van a poder interaccionar de distinta manera. Si son cadenas polares, van a poder establecer interacciones del tipo puente de hidrógeno entre átomos entre aminoácidos que estén más cerca o más lejos en la estructura, no importa. Del mismo modo, si en las cadenas laterales hay grupos con carga, entonces se van a poder establecer interacciones del tipo electrostáticas, en las que un aminoácido con una carga negativa va a poder interaccionar con otro aminoácido que tenga carga positiva. Nuevamente, pueden estar más cercanos o más alejados en la cadena lineal. Y las interacciones hidrofóbicas, o sea, la tendencia de todos estos grupos hidrofóbicos que en este esquema están marcados en verde, a esconderse, a escapar del contacto con el agua, tiene un rol central en la estructura de la proteína. Estas interacciones hidrofóbicas son las predominantes como estabilizadoras de la conformación de la proteína. Las moléculas hidrofóbicas, las cadenas laterales de los aminoácidos que tienen características hidrofóbicas, tienden a unirse en un ambiente acuoso. Entonces generan una fuerza que va a gobernar la estructura de las proteínas. Es decir, la distribución de aminoácidos polares y no polares a lo largo de la cadena polipeptídica genera una fuerza que es la que gobierna el plegamiento de una proteína. Entonces, cadenas de aminoácidos no polares como fenilalanina, leucina, valina, triptofano, van a tender a estar ubicadas en el interior de la proteína plegada, evitando el contacto con el agua. En cambio, cadenas polares, como las de arginina, glutamina, histidina, que en este dibujo se representan en azul, van a ubicarse en la superficie de la proteína plegada para poder establecer interacciones con el medio acuoso, ¿sí? Entonces, esto es lo que se representa en este esquema, cómo se pliega una proteína en un ambiente acuoso.
aminoácidos polares, no polares, van a quedar en su interior y los polares en el exterior, pudiendo interaccionar con el medio acuoso. Y a su vez, esta estructura que se logra también está estabilizada por distintos tipos de interacciones no covalentes, ¿sí? Como los que se ven acá a la derecha y de los cuales ya hablamos. Entonces, esto es importante recordarlo. La distribución de aminoácidos polares y no polares influye en gran medida en el plegamiento de una proteína. Y ese plegamiento, entonces, está estabilizado por las distintas interacciones no covalentes que estuvimos viendo. Acá podemos ver también algo que mencionamos en la primera clase, que si bien cada una de estas interacciones es débil en comparación a un enlace covalente, la sumatoria de todas ellas generan una gran fuerza y de hecho la sumatoria de todas ellas logra estabilizar la estructura tridimensional, la conformación de una proteína. ¿Sí? Imagínense en una cadena polipeptídica que puede tener 200, 300 aminoácidos, la cantidad de interacciones de tipo puente hidrógeno, electrostáticas, hidrofóbicas, etcétera, que se establecen. Entonces es la sumatoria de todas ellas la que termina siendo de gran fuerza. Bueno, acá tienen representado de manera individual cómo una proteína se pliega y cómo esa distribución de aminoácidos polares y no polares va a quedar representada en la proteína correctamente plegada. Entonces, como vimos, las proteínas se pliegan adoptando la conformación de menor energía. De todas las posibles, va a prevalecer la conformación más estable. Y para lograr esa conformación, lo único que hace falta es la secuencia de aminoácidos. La secuencia primaria de aminoácidos contiene toda la información necesaria para que la proteína adopte su estructura. Cada proteína se pliega en una única conformación estable. Sin embargo, esa conformación puede tener pequeños cambios, puede haber algún movimiento en esa estructura. En la célula, las proteínas no se pliegan solas, sobre todo si son proteínas grandes, sino que hay todo un sistema que se llama de chaperonas que asisten, ayudan a la proteína a que se pliegue correctamente. Cuando una proteína está plegada en su conformación más estable, la de menor energía, y además esa proteína es funcional, o sea, puede cumplir su rol biológico, entonces se llama proteína nativa. Entonces, esta es una definición importante. La proteína nativa es aquella que está correctamente plegada y que es funcional. Por lo tanto, cuando hablamos de estabilidad, nos vamos a referir a la tendencia a mantener la conformación nativa. Cuando una proteína que está plegada se la trata con algunos solventes como la urea o con calor, lo que se logra es que las interacciones no covalentes se desarmen. Entonces se logra desplegar a la proteína y se denomina proteína desnaturalizada. O sea, este proceso se llama desnaturalización. La proteína pierde su estructura y su función. Cuando la agente se retira, la proteína puede volver a plegarse y volver a tener a su conformación nativa.
Esto, bueno, no ocurre en todas las proteínas, por supuesto, pero en algunas proteínas chicas pueden, una vez que están desnaturalizadas, pueden volver a plegarse correctamente. Al comienzo de esta clase vimos que las proteínas tienen una jerarquía estructural y esa jerarquía estructural es la que les permite tener luego una gran diversidad de funciones. La jerarquía arranca en la estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es simplemente su secuencia de aminoácidos, desde el extremo amino terminal al carboxi terminal. Y como vimos, esa secuencia de aminoácidos es todo lo que necesita la proteína para luego tener su conformación nativa. Y ahora vamos a ver por qué esto es así. La estructura secundaria, que es la que le sigue, es el ordenamiento espacial de aminoácidos que están cercanos entre sí, originando una estructura periódica. Hay hay tres, mejor dicho, tipos de estructura secundaria que son los que se dan en las proteínas, que ahora los vamos a ver en más detalle. La hélice alfa, la hoja plegada beta y los giros. Luego viene la estructura terciaria, que es el ordenamiento espacial de aminoácidos alejados, y el patrón de puentes disulfuros. ¿Se acuerdan que son los enlaces covalentes que se pueden dar entre dos cisteínas? Y por último, la estructura cuaternaria, que es el ordenamiento espacial de subunidades proteicas. Es decir, que para tener estructura cuaternaria tenemos que tener una proteína que tenga dos subunidades, o sea, dos polipéptidos plegados conformando subunidades que luego van a interaccionar para dar la proteína final. Esta estructura cuaternaria aparece fundamentalmente en proteínas fibrosas y globulares. Son proteínas grandes, de mayor envergadura. Dentro de las estructuras secundarias, entonces dijimos que la hélice alfa era una de las posibilidades. La hélice alfa es una estructura similar a un cilíndrico, a un cilindro, ¿sí? Esta es la vista desde arriba de una hélice alfa. La cadena polipeptídica, como su nombre le indica, va a formar una hélice. Esta hélice está estabilizada por uniones de tipo puente de hidrógeno, que se da entre el grupo amino y el carboxilo de la cadena principal. Todos los grupos aminos y carboxilos de la cadena principal, o sea, los que están formando parte del enlace peptídico, intervienen en la estabilización de la hélice alfa. Los puentes de hidrógeno entre estos grupos se dan entre el amino de un aminoácido y el carboxilo de otro que se encuentra 4 posiciones adelante. Y así en todos los casos. Por eso todos los grupos aminos y carboxilos de la cadena principal están interviniendo en estos puentes de hidrógeno. Esta estructura está presente en casi todas las proteínas, sin embargo, la proporción de hélices alfas que puede tener una proteína varía. Algunas, como la mioglobina y la hemoglobina, tienen prácticamente toda su estructura formada por hélice alfa. En cambio, otras, como la quimiotripsina, no tiene ninguna. Acá vemos en esquemas cómo se dispone la cadena polipeptídica formando la hélice alfa. La hélice alfa es siempre dextrógira, o sea, gira en este sentido. Hay
cada 3,6 aminoácidos la hélice da una vuelta. Y recuerden que cada 4 aminoácidos se establece el puente de hidrógeno que estabiliza esta estructura. ¿Sí? Entonces, nuevamente, imagínense, si todos los aminoácidos de la cadena polipeptídica van a intervenir en un puente de hidrógeno, esto es lo que decíamos recién, cómo la sumatoria de todos esos puentes de hidrógeno tiene una fuerza enorme y permite estabilizar las estructuras. Esto, bueno, es otro dibujo donde se muestra también cómo se dispone la hélice alfa. Son todos dibujos distintos. Ustedes estudien o quédense con el que les quede más cómodo, ¿sí? Bien, la otra estructura es entonces la hoja plegada beta. En la hoja plegada beta, las cadenas están más estiradas, pero formando un zigzag. La cadena está prácticamente extendida. Esta estructura también está estabilizada por uniones de tipo puente de hidrógeno, pero entre dos cadenas que están una al lado de la otra. Las cadenas que conforman esta lámina plegada beta pueden estar de manera paralela, que ocurre cuando todas las cadenas tienen la misma orientación, es decir, todas tienen el extremo amino en el mismo lado y el extremo carboxilo en el otro mismo lado. Y son antiparalelas cuando van alternando. Por ejemplo, en esta, que es antiparalela, vemos que acá tenemos el extremo amino y acá el carboxilo, pero en la de al lado es al revés. Acá está el carboxilo y está el amino, y en la siguiente es al revés. Eso es antiparalela. Este tipo de estructuras es muy frecuente en las proteínas globulares solubles. Vamos a ver otros dibujitos. Acá se ve cómo nuevamente la cadena polipeptídica está bien extendida en forma de zigzag. Y esta es, bueno, nuevamente una cadena antiparalela. Y acá en estos, al igual que en la estructura de alfa hélice, se muestra cómo con estas rayitas rojas, cómo se establecen los puentes de hidrógeno. Nuevamente la hoja plegada beta antiparalela y paralela. Y la tercera estructura son los giros beta. Estos giros son vueltas o loops, conectores que hay en las proteínas globulares con estructura compacta. Son conectores o loops que conectan distintas estructuras, ya sean una hélice alfa con una lámina beta o dos hélices alfa entre sí. Los giros de 180 grados involucran 4 aminoácidos. Y en estos giros es muy frecuente que estos dos aminoácidos, la glicina y la prolina, estén presentes. La glicina porque es el aminoácido más chiquitito y eso lo hace muy flexible y que se pueda ubicar fácilmente en estos giros. Y la prolina, por su grupo imino rígido, que es un aminoácido que suele estar presente en estos giros cuando las proteínas se doblan. Estas estructuras secundarias de alfa hélice, de hoja plegada y los giros se pueden combinar, se pueden asociar dando motivos, motivos de plegamiento, que son asociaciones particulares, porque son patrones de plegamiento, son patrones que se repiten, y
Hay algunos muy característicos, como este que está formado únicamente por hojas plegada beta, que se llama barril, barril beta, justamente porque forman un cilindro similar a un barril. Y, por ejemplo, este tipo de estructuras forman canales a través de la membrana plasmática, ¿sí? El barril se inserta en la membrana y, bueno, por el interior del barril pueden entrar o salir cosas, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera de la célula. Bueno, esta es otra muy característica que se llama beta, alfa, beta, porque justamente está formado por una lámina beta, luego una alfa hélice y luego una lámina beta. Hay algunos motivos, esto no tiene importancia que recuerden cada uno de ellos, pero hay determinados motivos que le dan funciones especiales a las proteínas. Por ejemplo, este de acá que se llama hélice, loop hélice, tiene la capacidad de unir calcio. ¿M? Los que se conocen como dedos de zinc, que son estos del medio, em, están presentes en proteínas que unen ácidos nucleicos. O sea que, bueno, estos patrones repetitivos pueden estar asociados a funciones especiales de algunas proteínas. Luego tenemos la estructura terciaria, que como vimos es el rearreglo espacial de aminoácidos que están alejados. En estas, recordemos que en las estructuras secundarias que vimos recién, la distancia entre los aminoácidos era corta. Recuerden que cada 3,6 aminoácidos el alfa hélice daba una vuelta y que en la lámina beta los aminoácidos están uno al lado del otro interactuando. En cambio, en la estructura terciaria vamos a acercar, a encontrar aminoácidos que están más alejados, ¿sí? Es como termina presentándose en el espacio la proteína. Esta estructura terciaria también va a estar estabilizada por el tipo de interacciones reversibles, ¿sí? Ya sea entre aminoácidos polares o no polares. Y también, por supuesto, involucra cómo se disponen esos elementos de estructura secundaria. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, en el ejemplo A tenemos 4 hélices alfa conectadas por algunos giros que están en amarillo. Esas son las estructuras secundarias. Ahora, cómo estas 4 hélices alfa se organizan en el espacio para dar esta forma, eso representa la estructura terciaria. ¿M? Lo mismo acá. En el caso B, tenemos hélices alfa, tenemos láminas beta en rojo, giros en amarillo. Todas esas, de manera individual, son estructuras secundarias. Ahora, ¿cómo se disponen en el espacio? De esta manera, con todas las hojas plegadas betas en el centro y rodeadas por las hélices alfa, este arreglo espacial representa la estructura terciaria. Y por último, la estructura cuaternaria describe el número y posición de las subunidades que conforman las proteínas multiméricas, o sea, las proteínas que están formadas por más de una subunidad. Como vimos, esas subunidades pueden ser iguales o distintas. Y acá, a modo de ejemplo, tienen la estructura terciaria hacia la izquierda y cuaternaria hacia la derecha de una proteína que se llama hemaglutinina, que es una proteína que está presente en la superficie del virus influenza, el virus que nos causa la gripe, el que causó la gripe A en su momento, es la epidemia de gripe A en el 2009 por ahí, bueno, y que ahora nos causa gripe todos los años. Bueno, entonces esta es la estructura terciaria. Podemos ver
con forma de cilindros las hélices alfas y con flechas las láminas beta. Cómo está distribuidas esas estructuras secundarias en el espacio. Y dos de estas subunidades se van a unir en el espacio conformando esta estructura cuaternaria, ¿sí? Y entonces es esta proteína con estructura cuaternaria la que, bueno, aparece, como les mencionaba, en la superficie del virus. Bien, las proteínas se pueden representar de distinta manera, de acuerdo a su complejidad y de acuerdo a lo que queremos mostrar con el dibujo. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el que les estoy marcando, solo se muestra el recorrido del esqueleto, únicamente. En este de la derecha, es como los que venimos viendo hasta ahora, se marcan las estructuras secundarias, ¿sí? Las hélices alfa, las láminas plegada beta y los conectores, los giros. En este se destacan, aparte de marcar el esqueleto, se destacan las cadenas laterales. Y en este último se muestran a los átomos como bolitas. Este tipo de dibujo nos da una idea más real de la forma, el tamaño y el volumen que tiene la proteína. Entonces, bueno, ustedes en los libros se pueden encontrar cualquiera de esto dependiendo lo que querramos ver, ¿no? Si queremos analizar las estructuras secundarias y terciarias, bueno, quizás este tipo de dibujos de ribbon son los que vamos a elegir. Ahora, si queremos ver el tamaño o si una proteína cómo se ubicaría en, no sé, en un determinado espacio, bueno, quizás nos interesa ver este dibujo con bolitas. Dentro de el plegamiento de las proteínas, si bien, como vimos, van a adoptar una jerarquía estructural, dentro de las estructuras terciarias podemos definir los dominios proteicos. Los dominios son unidades estructurales que se pliegan de manera independiente. O sea, nosotros vimos que en la estructura terciaria se reacomodan, se arreglan en el espacio las estructuras secundarias. Ahora, hay veces que esas estructuras secundarias se asocian de manera independiente. O sea, hay un grupo de estructuras secundarias que se asocia independiente de otro grupo de estructuras secundarias. Cada uno de ellos representa un dominio. Esto ocurre en las proteínas de mayor tamaño. Una proteína pequeña como la que tenemos acá a la izquierda va a tener un único dominio. Pero en las proteínas más grandes existe esta posibilidad de zonas que se pliegan de manera independiente. Y a veces esos dominios pueden estar asociados a distintas funciones de la proteína. Ese es el caso de esta proteína, que es una quinasa. Una quinasa es una proteína que agrega grupo fosfato a otra proteína. Y esta proteína tiene 3 dominios, denominados SH1, SH2 y SH3. De esos 3 dominios, el dominio SH1 tiene actividad catalítica, o sea, es una enzima, va a catalizar una reacción química que es justamente la incorporación de un grupo fosfato a otra proteína. Y luego tiene 2 dominios, SH2 y SH3,
que tienen funciones regulatorias justamente de la actividad enzimática. Las proteínas y las estructuras que adoptan esas proteínas han evolucionado para funcionar en un ambiente celular particular. Cuando una proteína está presente en un ambiente distinto o cuando se cambia ese ambiente de alguna manera, porque se calienta, se agrega algún agente, como vimos en la urea, cuando se cambia bruscamente el pH, la proteína puede perder la estructura tridimensional. Y eso es lo que se llama desnaturalización. Con la desnaturalización, la proteína pierde su actividad biológica. Distintos agentes como la temperatura, el pH, solventes, la urea, que vimos el ejemplo hace poco, el cloruro de guanidinio, los detergentes, pueden desnaturalizar las proteínas y se llaman por ello agentes desnaturalizantes. ¿Y qué hacen estos agentes? Van a alterar las interacciones no covalentes, que son justamente las interacciones que estabilizan las estructuras de la proteína. Por lo tanto, cuando esas interacciones se rompen, la proteína se despliega, pierde su estructura y se desnaturaliza. Cuando una proteína se desnaturaliza, tiende a formar agregados. ¿Por qué? Porque al desnaturalizarse quedan expuestas todas esas zonas hidrofóbicas que la proteína tiende a ubicar en su interior. Y esas zonas hidrofóbicas expuestas en un medio acuoso van a tender a unirse entre sí, siempre con el objetivo de evitar el agua. Entonces eso genera agregados proteicos. Cuando retiramos esos agentes, entonces la proteína puede renaturalizarse, es decir, recuperar su estructura y función, volver a tener su conformación nativa. Y esto fue demostrado por Anfinsen, un científico que en los años 50 demostró que una proteína puede desnaturalizarse por el agregado de determinados agentes. En el caso de sus experimentos, él agregaba urea para em, romper las interacciones de tipo puente de hidrógeno y beta-mercaptotanol para romper los puentes disulfuro. Y cuando esos agentes eran retirados, la proteína se volvía a plegar en su conformación nativa, es decir, en su conformación correcta y volvía a tener función biológica. Dentro, las proteínas se pueden clasificar de dos maneras generales, globulares y fibrosas. Entonces, para finalizar la clase de proteínas, vamos a ver las características que tienen estas dos categorías fundamentales de las proteínas. Las proteínas globulares son estructuras compactas, en las cuales los residuos hidrofóbicos están en el interior y los hidrofílicos en la superficie. Es una estructura que está estabilizada básicamente por puentes de hidrógeno. Y a esta categoría de proteínas pertenecen o están incluidas las enzimas, las proteínas de transporte, las proteínas motoras, es decir, las que intervienen en la contracción muscular, las inmunoglobulinas, los anticuerpos y muchas proteínas reguladoras.
Una característica importante de estas proteínas es que su conformación no es rígida, es decir, que su estructura puede sufrir algunos cambios, algún movimiento y adaptarse de acuerdo a la función que tenga que cumplir. Por ejemplo, em, las proteínas que unen oxígeno, la hemoglobina, al momento de unir el oxígeno, sufre un pequeño cambio en su conformación, pero es ese cambio el que le permite justamente unir de manera más eficiente el oxígeno. ¿Mm? Acá tenemos como ejemplo de las proteínas globulares la mioglobina, que es la que transporta el oxígeno en el músculo. A diferencia de la hemoglobina, esta está formada por una sola subunidad. Pero acá podemos ver el grupo hemo, que es el grupo prostético, que es el que va a unir el oxígeno. Como ven, esta estructura es muy compacta, está formada prácticamente por hélices alfa, y como comentábamos recién, entonces en el interior em, estarán todos los residuos hidrofóbicos y los polares hacia el exterior. La otra categoría son las proteínas fibrosas, dentro de las cuales están las proteínas que tienen función de soporte y flexibilidad. O sea, todas las proteínas estructurales. Como ejemplo de ellas tenemos la queratina, el colágeno, la fibroína de la seda. Todas tienen funciones de soporte. El colágeno es la proteína más abundante en los mamíferos. Como ustedes saben, la tenemos en la piel, en los huesos, en los tendones, en los dientes, etc. Es una proteína muy insoluble y está formada por una estructura muy particular que se llama hélice de colágeno. Tiene una estructura secundaria propia. Es parecida a la hélice alfa, pero tiene sus diferencias. Además, tiene una secuencia primaria muy particular. Tiene una alta cantidad de prolina. Aproximadamente cada 3 residuos hay una glicina y tiene un aminoácido modificado, que es la hidroxiprolina. ¿Se acuerdan que vimos que una vez que está sintetizada la cadena, algunos aminoácidos se pueden modificar porque se les agregan grupos funcionales? En este caso, se le agrega un grupo hidroxilo a la prolina. Entonces la molécula de colágeno va a formar una hélice característica y además 3 de estas hélices características se van a enroscar una sobre otra, formando una estructura supramolecular. Esto es lo que forma una fibra, un cable, que justamente tiene esta estructura porque es una proteína que tiene que dar soporte. Acá vemos cómo tenemos una fibra, una hélice de colágeno, con 2 tipos de dibujo distintos, y acá como las 3, fíjense en gris, en azul y en celeste, las 3 se enroscan una alrededor de otra para dar esta fibra resistente, que va a dar soporte. Y esta es una vista como desde acá arriba, ¿sí? Ven que es muy compacto, casi no hay luz en su interior. Bien, y por último, las funciones de las proteínas. En la primera diapositiva vimos varias de las funciones que pueden tener, pero algunas de ellas tienen que ver con interacciones que las proteínas tienen con otras moléculas. Y las 4 más importantes en este sentido son las enzimas, que las vamos a ver en una clase especialmente de enzimas.
que son proteínas especiales que catalizan reacciones químicas y que, bueno, por supuesto van a interaccionar con el sustrato de esa reacción. Las proteínas que unen ligandos, que son proteínas de transporte, por ejemplo, como por ejemplo las que unen oxígeno. Las proteínas que interaccionan complementariamente con otras, como las proteínas del sistema inmune, los anticuerpos que tienen que interaccionar con antígenos, y las interacciones moduladas por energía química, entre las cuales tenemos a las que llamamos motores moleculares, proteínas como la actina, la miosina, que intervienen en la contracción muscular. Bueno, con esto terminamos la clase de proteínas, las estructuras, algunas de sus funciones. Em, Vamos a tener, como siempre, una clase sincrónica para que ustedes puedan hacernos todas las consultas, las dudas que les haya quedado de los videos que les presentamos de esta unidad y de esta parte de la unidad 2 en especial, que es proteínas. Así que, bueno, yo me despido, espero que la clase haya sido clara y, bueno, nuevamente, todas las dudas que tengan, ya sea por el foro o en la clase de consulta, por favor, evacúenlas, así el tema queda comprendido. Bueno, les mando un gran saludo y nos vemos en la clase de enzimas que nuevamente se las daré yo.